Bendiciones, hermanos. Hoy, dentro del tema de las cosas que han de venir, vamos a ver algo especial, que es algunas de las profecías y promesas que hay para nosotros sobre el hogar celestial, las moradas finales de los santos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es un refrigerio, Señor, en momentos en los que estamos cansados o agotados, cuando nuestra humanidad desfallece, se debilita, pero también cuando nuestra humanidad está llena de tu presencia y de tu gozo, Señor, tu palabra nos levanta igual, porque nos hace ver las cosas que tú tienes reservadas para los que te aman. Gracias, Señor, por tantas promesas que están en tu palabra. Gracias, Señor, de todo corazón, por tocar nuestro espíritu con tu palabra, porque eso estás haciendo desde ya. Estás tocando, Señor, el entendimiento de los que queremos estar contigo en la eternidad, de los que te buscamos, de los que te anhelamos, Señor. Que este sea un tiempo en el cual tu Espíritu toque, Señor, nuestra fe primordialmente, pero también nuestra sensibilidad. Que no sean solamente conceptos los que se oigan aquí, Padre, sino que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser, llenándolo de tu gloria, de tu luz, de tu poder y también de tu vida, Señor. Padre, todo esto que son nada más que milagros, te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las moradas finales de los santos, hermanos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos espera? ¿Qué alicientes hay para continuar lo que a veces es un poco estrecho y angosto, el caminar cristiano? Pues estas promesas que el Señor nos ha dejado por toda la Escritura son precisamente para recordarnos que Él nos entiende, sabe que a veces decaemos, y con estas promesas, para los que creen en Él, Él quiere levantarnos, renovarnos, hacernos ver las cosas con otra visión. Por eso vamos a considerar algunos aspectos de estas moradas celestiales. El primero de ellos es que son un buen lugar para los tesoros espirituales, para los tesoros que hagamos aquí. Mateo 6:20 nos dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando abrimos nuestro corazón a esta palabra, cuando entendemos que esta palabra nos está pidiendo que hagamos algo especial, tesoros para el futuro, al mismo tiempo se abre otra comprensión, que es la de entender que cada instante, precisamente que estamos viviendo ahora, es un preludio de la eternidad. Es decir, este instante es eterno, porque si yo lo comprendo, si lo visualizo, como dice la palabra, con el discernimiento del Espíritu, puedo comprender que lo que estoy haciendo ahora es para la eternidad. Dice allí: haceos tesoros en el cielo, donde nada lo destruye. Lo que tú estás construyendo para el Espíritu está siendo reservado y guardado. Es como si estuvieras haciendo un depósito bancario. Cada día con tu esfuerzo, con tu salario de jornada, lo llevas y lo consignas, y se está incrementando la fortuna para el día que te retires, que salgas jubilado y que quieras entrar en el reposo de la vida de trabajo. Si cada instante actualmente es eterno, entonces también debería ser cada instante igualmente productivo. No quiere decir esto que entonces me desafore, entre en un desenfreno de trabajo y tenga que pensar que no he leído suficientemente la Biblia hoy, tengo que leerla 6 u 8 horas seguidas, aparte de todas mis otras cosas. No. Se trata de entender que cada instante puede ser desperdiciado
en el espíritu, aún haciendo cosas aparentemente muy productivas a nivel material, pero que cada instante también puede ser increíblemente rico si lo que yo haga es teniendo en mente la meta hacia la cual voy, que es nada menos que mi Padre Celestial y las moradas que Él me tiene reservadas. Si entendemos este versículo, también comprenderemos que cada instante con la palabra y con Dios es vital. Relajarme y distraerme con Dios. Ver un buen programa, una buena película que me construya con Dios. Leer un buen libro o la Biblia con Dios. Para Dios, en función del amor de Dios. Eso vuelve los instantes actuales llenos de sentido y de propósito. Mis instantes dejan de ser monótonos, aburridos y perdidos, entre comillas, porque ahora para Dios no hay nada que se desperdicie. En general, entonces, tenemos que entender que todo lo que hagamos es para la eternidad, sea para bien o sea para mal. Construimos para la eternidad o desperdiciamos para la misma eternidad. Y entenderemos entonces a estas personas que se afanan mucho por hacer tesoros aquí, pero que simplemente están de alguna manera desperdiciando el tiempo y la vida. Nuestro objetivo es hacer tesoros porque la promesa del Señor es muy grande. Pero no se quede allí. En el cielo el Señor contiene un archivo de los santos, nos dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Otra vez podemos encontrar el propósito y el despropósito de muchas cosas. En estos tiempos en que se supone que hay una búsqueda espiritual tan grande, vemos que muchas religiones están buscando señales, incluido la religiosidad cristiana. Aquellos que no han entendido qué es el mensaje del Evangelio, sino que piensan que todo anda en función o de la sanidad o de la prosperidad. Estos buscadores de señales fueron descritos por Pablo de otra manera un poco diferente cuando él decía que los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. En los tiempos del Señor Jesucristo, ustedes recuerdan al leer los evangelios que los judíos cada rato le pedían al Señor Jesucristo que les diera una señal de una cosa o de otra. Ese mismo espíritu que impregnaba la religiosidad judía es el mismo que ha tomado la mentalidad de muchos hoy en el siglo XXI. Ellos no piensan en función de la eternidad ni del Padre Celestial, sino de buscar cosas que les sorprendan, que los hagan sentirse asombrados. Y son señales que bien pueden provenir de una iglesia cristiana, entre comillas, porque hay señales que son verdaderas, hay milagros que son hechos por miembros de la iglesia cristiana en forma correcta, como instrumentos de la gloria de Dios, pero muchos otros milagros no lo son así. Son milagros con el objetivo de conseguir dineros de los creyentes. Estos son milagros falsos. Estas iglesias que crecen tan rápidamente en función de las señales y de las sanidades tienen ese espíritu de los fariseos. La búsqueda de señales que también se ve en la sociedad corriente hoy, porque es la búsqueda de manifestaciones materiales que se puedan mostrar como señales del éxito. Entonces, se busca conseguir rápidamente una casa para mostrarle a los demás que yo estoy triunfando, un carro, o todas las posesiones o los títulos, porque este es un mundo de méritos, es lo que se llama la meritocracia. El Señor dice, ¿y para qué? ¿Eso para qué sirve? En esta palabra
Nos muestra que el verdadero gozo debería ser el de saber que somos conocidos en el cielo, que nuestros nombres están escritos en los cielos, que lo único que hay que hacer para eso es creer la primera vez y seguir creyendo, y no por méritos es que vamos a entrar a esa salvación. Es allí entonces donde tú puedes levantar tus ojos al cielo y ver que tu nombre está escrito allá y entender que todo lo demás carece de sentido, que lo que este mundo ha construido alrededor de los méritos, de las señales, es totalmente falso y mentiroso. Lo único verdadero es lo que el Señor nos da en su palabra. Las moradas celestiales son también un lugar para todos los creyentes. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor vino a buscar a unos que le creyeran, que confiaran en Él. Esto no hay que pasarlo tan rápido de vista. Lo que Dios está buscando siempre, en todas partes, a medida que los tiempos van desarrollándose, a medida que las iglesias van fortaleciéndose y van creciendo, al Señor no le interesan los números de una iglesia, no le interesa la cantidad de conocimiento doctrinal y teológico que yo pudiera demostrarle a Él, pero lo que sí le interesa al Señor es que yo le crea. A eso vino Él. Él desde el principio, con nuestros padres allá en el Edén, Él buscaba personas que le creyeran, buscaba personas que confiaran en su palabra, en lo que Él decía, en lo que Él prometía. Si meditamos bien en esto, vamos a descubrir que esta es la tragedia de muchos que se dicen cristianos. No evolucionan, no crecen, no dan fruto, no conocen el gozo del reposo espiritual, no conocen el cumplimiento de las promesas porque no creen, no confían en Dios. Y si entendemos que todo se basa en la confianza, podemos descubrir que aquí el Señor lo que está diciendo es que Él subió al cielo a prepararnos una herencia, porque su Padre, nuestro Padre, es tan dadivoso y generoso como no lo habla ninguna religión, porque en las religiones todas hablan de una recompensa eterna, sí, pero de lo que no habla ninguna, excepto la Escritura, que no es religión, es que Dios se vuelve Padre, amigo y familia de aquel que le cree. Y como tal, entonces quiere darle todas sus posesiones, como un Padre generoso a su Hijo. Qué tremendas promesas para el corazón que está agobiado por problemas o cansado, porque lleva ya varios años luchando contra algo, o porque está sirviendo a Dios, tratando de construir su reino aquí, pero son pocos los que creen. Aquí el Señor viene y nos fortalece con la visión de estas promesas que nos está dando hoy. Hay un pasaje que está en Esteban que lo podemos entender de muchas maneras. Hoy lo vamos a mirar desde la perspectiva de la promesa de las moradas celestiales. En Hechos 7, 55 y 56 vemos a Esteban enfrentando el martirio. Dice allí, pero Esteban, lleno del Espíritu, no pierdan de vista esto, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En estos tiempos donde hay tantas amenazas, por lo menos empezando, todavía no ha llegado el horror de la tribulación, donde la expectación de las cosas que han de venir va a asombrar a todos, los va a mantener en un terror continuo. Pero sí descubrimos que hay un espíritu de miedo, de eso hablamos hace algunos meses, que está rodeando
a toda la humanidad y también al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios se pregunta, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con este encierro? ¿Qué vamos a hacer si nos ponen la vacuna obligatoria? ¿Qué vamos a hacer si va a continuar la crisis económica y no vamos a saber de qué vamos a poder vivir? ¿Cómo vamos a estar preparados para la venida del Señor? ¿Cómo vamos a sacar tiempo para crecer en santidad? Todas estas cosas, todas estas preguntas colocan un sello de angustia, de ansiedad y de miedo en el pueblo de Dios. Diferente, sí, del miedo que siente el mundo. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a refugiarse dentro de la palabra, es decir, dentro de las promesas de Dios. Aquí cuando nos habla de Esteban, estamos viendo uno de los máximos sufrimientos que puede tener un creyente, que es entregar su vida en martirio para confesar el nombre de Dios. Pero lo que vemos aquí es totalmente opuesto a lo que se podría considerar que es miedo, ansiedad o sufrimiento. Esteban dice aquí que estaba lleno del Espíritu y estaba mirando arriba, el cielo. Por las dos razones, entonces se le abre el cielo. Ve como una ventana en los cielos. Tiene un discernimiento en ese momento, una conexión tan fuerte con el Dios Padre y el Dios Hijo, que los ve allá en el trono. Y ante esa visión, todo lo demás desaparece. Desaparece el dolor físico y el dolor emocional. El dolor físico porque estaba siendo apedreado y el emocional porque estaba a punto de morir. El creyente que sabe que Dios tiene y sabe para dónde va, es un creyente que vive con menos miedo y muchas veces con ningún miedo ni a la muerte ni al sufrimiento. Pero para ese sentir especial del Espíritu se necesita lo que está aquí, lleno del Espíritu Santo. Por tanto, el cristiano carnal no logra captar cómo es poder enfrentar la muerte sin miedo y sin sentir sufrimiento. Para él es aterrador tener que un día confesar el nombre del Señor ante la amenaza de que va a ser muerto. Entonces pone en la balanza la posibilidad de incluso no confesar el nombre del Señor, porque está pensando en el sufrimiento de la muerte. A ver, este es un estado de entendimiento y de discernimiento. No quiere decir que uno constantemente viva en gozo y en despreocupación con respecto a la muerte. Lo que quiere decir es que el cristiano que está empapado de la palabra y vive en la presencia del Señor, cada día tiene menos temor, menos ansiedad, menos miedo. Está lleno porque ve la meta hacia donde va y a quienes lo esperan allá. Ve al Padre y ve al Hijo. En realidad lo que ocurría con Esteban es que estaba lleno del mismo Cristo. La palabra nos enseña que Cristo mora en nuestros corazones. Pero como eso se nos olvida tanto, entonces tampoco llegamos a pensar que Cristo puede tomar todo el sentimiento, lo que es ese momento duro de las emociones, de los pensamientos, del que está sufriendo la prueba, y Él llenar con su esperanza, con su fuerza, con su poder a ese creyente que está siendo tan fuertemente confrontado. La presencia del Espíritu de Cristo es lo que nos da fuerzas. Pero bueno, este es el momento dramático, tremendo del martirio. Pero muchas veces la gran mayoría de los cristianos no van a tener que sufrir la muerte, sino momentos de estrés. Los momentos menores pueden ser soportados con la misma condición. Primer punto que está aquí, llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Yo soy lleno del Espíritu en la mañana cuando le entrego mi vida al Señor y le pido que Él me la controle, que tome mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones a lo largo del día. Estoy lleno del Espíritu cuando estoy pensando en hacer todas las cosas bien como para Dios.
Estoy lleno del Espíritu cuando pienso en que Cristo me quiere llevar a hacer bondad y bendición a todo el mundo. Y estoy lleno del Espíritu cuando llego a la noche y entrego mi descanso en las manos del Señor. Quiere decir que tengo que andar con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo a mi lado y dentro de mí en forma continua. Y además, poner los ojos en el cielo. La palabra dice, pongan su vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como el ser humano promedio pone su vista inmediatamente en las cosas que le preocupan, es ahí donde pierde la paz espiritual. Si lograra mantener su confianza en Cristo y en las promesas de Él, entonces el estrés de la confrontación desaparecería, si no en totalidad, por lo menos en gran medida. Las moradas celestiales han sido construidas por la mano de Dios. Segunda de Corintios 5:1 y Hebreos 11:10. La segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, hecha por Dios. Y Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está. Esta palabra no está diciendo ninguna otra cosa diferente de esto. Un padre le construye una casa a su hijo. Le quiere dejar eso en herencia. Pero si un padre es capaz de hacer ese gasto, con mayor razón hará cualquier otro. Y con Dios es exactamente lo mismo. La morada celestial es apenas el boceto de toda la maravilla que Dios nos tiene reservadas para la eternidad, para la vida con Él, para la continua comunión, ahora sí, de una vez y para siempre. Por eso, en Apocalipsis 7:9 vemos una situación majestuosa. Dice allí, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo no soy muy amante del fútbol, pero me imagino que una de las grandes motivaciones para ir a ver un partido, aparte de ver triunfar al equipo por el cual uno va, es sentir a esa multitud ardiente, apasionada, en pos de un equipo y gritando de júbilo cuando el equipo anota un gol. Eso mismo ocurre en los espectáculos, por eso hoy los artistas buscan hacer reuniones en coliseos, porque se genera una atmósfera muy particular cuando hay una multitud. El Señor nos enseña eso a través de la exhortación a que no dejemos de congregarnos. Cuando nos congregamos, el espíritu que se mueve allí es diferente a cuando yo estoy en intimidad con el Señor en soledad. En la congregación hay un espíritu que puede pasar de un ser humano al otro fácilmente y es un estímulo mutuo, donde el uno levanta al otro por causa del mover del Espíritu Santo. Esto es muy diferente a lo que pasa en un equipo, en un partido de un equipo de fútbol donde solamente hay emoción. Pero estaba poniendo eso como ejemplo para que entendamos la infinita bendición de reunir una multitud alrededor del nombre del Señor, que es lo que nos quiere describir la palabra que leíamos en Apocalipsis 7:9, una gran multitud. Pongámonos allí un momento en el Espíritu, en esa visión.
millones de creyentes. Quizás ahora nos hemos sentido solos. Quizás ahora hemos pensado que somos unos poquitos los que estamos siguiendo el camino, porque el resto se va yendo, se va apartando, se va apagando, se van alejando. Solo vamos quedando unos poquitos. Pero lo que no contamos es que somos poquitos aquí, pero otros poquitos en otra parte y otros más en otra parte. Y en esta época, y en la pasada, y en la anterior a esa, y durante toda la historia, el Señor ha coleccionado, por decirlo así, poquitos, sus pequeños rebaños, sus remanentes, sus pequeñas manadas. Y finalmente, cuando las reúne a todas, se convierte en una gran multitud. Ustedes se pueden imaginar la vibración que se va a sentir allá. Esta multitud alabando la gloria de Dios, exhortándose los unos a los otros a honrar el nombre del Creador y del Cordero, de todas las lenguas, de todas las naciones, las nacionalidades, colores de piel. Ver a los hermanos salvos, ahora sí, sin nada de cizaña. Todos los que están allí fueron los que creyeron legítimamente y los que llegaron a salvación perfecta. Y todos ellos como hijos de Dios alabando el nombre de su Padre. Qué tremendo premio, entre otros muchos que a veces consideramos un poco a la carrera y quizás nunca lo habíamos considerado. La reunión de los santos en la eternidad. Y por último, una exhortación a la obediencia, porque es la condición para entrar a este escenario tan magnífico. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí hay dos figuras al final del versículo. El árbol de la vida, que es Cristo, y las puertas de la ciudad. Recuerdan que son 12, pero el Señor nos dijo aquí que Él era la puerta de las ovejas. Entonces, para entrar por esas puertas, para tener derecho a la vida, hemos tenido primero que creer en Cristo, pero creyendo en Él tenemos que presentarnos con vestiduras blancas. Pero a ver, aquí hay una contradicción, ¿cómo así? Entonces, la salvación la produce Cristo y nosotros ¿qué hacemos? Esto es claro, mira. Todo el cambio interior, la transformación a una nueva criatura, el nuevo nacimiento, lo produce Cristo y el Espíritu Santo. Pero nuestra obligación es presentarnos a Él con ropaje limpio. Las vestiduras blancas son la forma como nosotros nos santificamos a nosotros mismos. Cristo y el Espíritu nos santifican por dentro y nosotros hacemos el trabajo por fuera. Él es el que nos da la identidad y nosotros ponemos la presentación. Pero recuerden que es imprescindible lavar la ropa. Por eso dice, tienen derecho al árbol de la vida, porque fueron salvos y porque se mantuvieron en la salvación requerida, la que dio Cristo, pero también con las exigencias de cumplir lo que el Señor pide. Y entonces dice el Señor, bienaventurados son, benditos son, llenos de toda bendición, porque ese es el plan de Dios. Cuando Él construye la casa, Él pone los requisitos para estar adentro, y uno de esos requisitos es estar siempre limpios, bañados. Como jefe de casa, Él tiene el derecho de pedirnos que estemos bañándonos todos los días para estar oliendo en forma agradable. Espero, hermano, que medites en esta palabra, que tus días no sean solamente de pensar en momentos presentes y con seguridad pasados, sino que saques un tiempo continuo de tu vida para meditar en las promesas que son el futuro de tu vida, de parte de Dios. Ese futuro
en forma de promesas es el que te va a mantener firme y fuerte junto con la obra del Espíritu Santo en tu vida. La esperanza se basa en la promesa. Estudia la promesa para que tu esperanza esté firme todos los días. Padre, gracias Señor. Hoy nos hablaste como un papá, Señor, y nos mostraste cuáles eran tus planes para tus hijos. Para cuando este mundo tenga que ser cambiado, y ya pronto lo va a hacer, porque cuando tú lleves a tus hijos a la iglesia, Señor, hacia ti, el mundo no va a ser igual. Pero en nuestra vida tampoco, Señor, porque vamos a empezar a disfrutar. Sentimos con esta palabra, Señor, que es como si nos quisieras reunir alrededor de un álbum de proyectos y de fotografías donde nos estás mostrando tus posesiones, donde estás desarrollando los planes que tienes para que nosotros trabajemos en ellos. Las diferentes empresas, Señor, que están allí esperando que nosotros como hijos de Dios asumamos el papel que tú quieres. Padre, gracias, Señor, por tanta generosidad, por tantas cosas que nos tienes reservadas, Señor. Padre, gracias por querer compartir tus cosas con nosotros que no lo merecemos, que hemos sido pecadores y rebeldes, Señor. Gracias por tu infinita misericordia con nosotros, que nos perdonaste, Señor, y nos quieres hacer partícipes de todas las cosas tuyas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.